Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La gente suele pensar cuando escucha la palabra extraterrestres en marcianacos. Marcianacos de lo más infame, correveidiles, grises, cabezones, ahí con los ojos ahí que acojonan, o bichejos reptilianos de mal genio y chusco espíritu de mal agüero. Estamos hablando de seres que la gente se piensa que recorre media galaxia para encontrar algo en nosotros que ellos no tienen tras demasiadas generaciones perdidos ahí en el espacio haciendo experimentos y quién sabe si haciendo también el gañán. Pero no, viendo la inmensa casuística de encuentros del tercer tipo que se han llegado a presentar en nuestro planeta, podemos exponer que nada más lejos de la realidad, y de hecho los contactos suelen ser diferentes, siempre diferentes, con un halo de surrealismo que es bastante palpable y que además toca a diferentes personas de diferentes edades con diferentes condiciones. El mundo, este mundo contaminado por los mandamases para no saber nada de la realidad de los ovnis, pues la verdad es que no les cree. Pero son contactos reales, documentados, con una cantidad de detalles y pruebas que quitan el hipo, que achantan, que fascinan. Y claro, fascinan por lo extraordinarios de los hechos, que son lo extraordinario que son esos hechos que acontecen. Y además estamos hablando de las preguntas que llegan a provocar, que son quizás, bueno, pues tan extraordinarias que nunca nos hubiéramos llegado a plantear que nos las íbamos a hacer. Para demostrar todo esto, hoy vamos a acercarnos a un incidente que me parece impresionante y vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a ver un caso de lo más extraño que se ha visto nunca. Desde luego no nos va a dejar indiferentes ni a vosotros ni a mí. Vamos a la noche del día 26 de septiembre de 1968 a Vila Baumer, cerca de Joinville, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Aquí tenemos a un hombre llamado Enrique Schneider, de profesión químico industrial. Enrique es un hombre respetado de esta localidad que vive en una pequeña casa de esa apartada villa, una casa que tiene una forma muy curiosa de L. Cerca de su propiedad existe un horno de cerámica, un hornito, que es, bueno, pues tiene ahí pues una serie de paneles de cerámica que siempre tiene que estar encendido y dando calor para los tratamientos industriales que tiene nuestro protagonista que hacer para su trabajo. Tiene que estar dando calor continuamente y además tiene que estar siempre en marcha. Bien, y allí va él, la noche, pasos en la oscuridad, algunos focos fuera de la casa para iluminar el exterior. Enrique camina y entre medias trata de encenderse un cigarro. Ahí está el hombre, va tranquilo, lo ha hecho cientos de veces y solo tiene que ir a ver si eso está dando algo de calorcillo. Si se apaga, puede tener problemas para volver a encenderlo. Está a apenas unas decenas de metros de ese buen horno, anda con decisión mirando hacia ese cigarro que no se enciende, el cacho cabrito, sin mirar hacia adelante, y el destino le espera de forma increíble. Un paso, otro, el cigarro no se enciende, otro paso, y de repente lo imposible. Sorpresa, levanta la mirada y pero ¿qué es esto? ¡Ay, la leche! Pero ¿qué diantres es esto? Un brutal objeto con forma de cono está delante de él. No sabe Enrique cómo ha llegado hasta ahí, no ha hecho ruido. No ha hecho ningún tipo de ruido, el muy desgraciado. Pero es que además está al ladito de él, solo 5 metros. Y es brutal porque Enrique piensa, mira chaval, ahí te den por saco, mira, yo me piro, vampiro.
No pienso quedarme aquí delante de esto porque esto desde luego no es normal. Podría también pensar en quedarse dando vueltas por la zona para ver qué ocurre por aquí, haciéndose un poco el longhi, inspeccionando la zona, a ver qué se cuece con este helado metálico que ha aparecido aquí, un helado tremendo, una especie de cucurucho de metal. Pues yo me voy a quedar aquí a ver qué ocurre. Esto desde luego no es nuestro, no es militar, a ver qué ha pasado aquí. También piensa, oye, ¿y si me meto en casa, saco un soplete, me pongo aquí a abrirlo y vete tú a saber qué es lo que hay aquí dentro? Pues lo que haya, pues lo saco y vete tú a saber qué es lo que puedo sacar de aquí. Imagínate que saco un marciano, pues me hago un sándwich. Pero no, las opciones son múltiples, desde huir hasta sacar algo de allí dentro. Pero no, resulta que Enrique no se puede mover. No puede hacer ninguna de las acojonantes opciones que os acabo de decir. No. Se queda ahí, pero no por propia voluntad. Algo le impide realizar ningún tipo de acción. Está paralizado, a merced. Algo le ha hecho quedarse totalmente estático. No puede mover ni un solo músculo de su cuerpo. Pero sí puede ver. Y ahí Enrique, con pánico, pero cierta tranquilidad, se fija mejor, más y más. No hay mucha luz, pero es suficiente como para que pueda ver todo perfecto. Este objeto es que lo tiene ahí al lado a 5 metros, mide 4 metros de altura, no es muy alto, por tanto. El helado ese es metálico, su base mide unos 2,5 metros. Y desde luego, si va alguien ahí dentro, pues desde luego va comprimido. Lo que vaya ahí va embutido como una mortadela. Hay una puerta. No está abierta. Hay también una especie de ventanillas circulares, absurdas. Es como un módulo espacial. Enrique, pues podría partirse de risa ante la situación, pero no puede. No le hace gracia, pero sí le hace gracia. Todo es tan surrealista que no puede creérselo. Pero le está pasando a él, un hombre serio, jamás creyó que iba a ver ni a pasar ninguna cosa así. No creía nada de estas cosas. Pero sí, ahora le estaba pasando a él, y solo a él. Solo, en medio de la oscuridad en su casita. La base es circular, se fija bien, y está sostenida por 3 patas. Hay una luz que ilumina el suelo. Una luz azul, eso le impresiona. ¿Quién sabe lo que hay ahí dentro? Tensión y tranquilidad. Tensión y tranquilidad. Moverse y no poder. Ver y asombrarse. De repente la puerta se abre y Enrique Schneider lo está viendo. Aquel hombre no puede dejar de observar la escena y de pronto sale una rampa, una especie de cinta transportadora de 5 metros que no llega a tocar el suelo. De dentro aparecen de forma increíble 2 seres de 1,5 metros de altura. Son seres rarísimos porque, bueno, se fija, una altura no muy grande, 1,5 metros y medio metro de ancho. Son como cilindros, pero son como rectángulos, son sólidos. Ese momento de tensión tremenda. Enrique piensa lo que todos nos estaríamos, pues estaríamos pensando, ¿no? Nos estaría pasando por la cabeza. Esto es la realidad, me está pasando a mí, es real, me atacarán. Pero bueno, ¿qué son estos bichos fuleros? ¿Qué leches me está pasando? Pero, ¿qué sois? ¿Por qué habéis salido de un cucurucho mecánico? ¿Qué tipo de raza infame viaja en cucuruchos de metal? ¡Hostias, ya! Cualquiera pensaría que esos cilindros serían los extraterrestres, desde luego, más mentecatos y cutres del mundo. Los más cutres de la galaxia.
Pero se ve que Enrique no muestra respeto. Si han llegado hasta aquí, desde luego, no son tontos. No son tontos de capirote. ¿Pero por qué han venido? Él no puede moverse, está ahí clavado. Enrique le echa valor al asunto y trata de hablar, pero claro, es que no puede. Esos cilindros cuadrados y cabritos le tienen paralizado. Y bueno, es muy fuerte porque se ve perfectamente la escena. Hay uno que está más cerca, otro que está detrás. Y bueno, pues ahí está viéndolos. Ahí el señor Schneider. Y de repente pasa algo. Se da cuenta de que lo que está pensando tiene respuesta a nivel mental. Una voz. Enrique. Y bueno, pues el hombre parece que se da cuenta de que le están llamando a él. Y dice, sí, soy yo. Un tenso silencio. El protagonista se da cuenta de que quieren hablar con él. Y de que están hablando con él a nivel mental, a nivel telepático. No se lo puede creer, pero le está ocurriendo. En ese momento he visto que esa gentuza, evidentemente no humana, que está propasándose con la situación porque le están privando de libertad en ese momento de movimiento, pues Enrique Schneider no puede hacer otra cosa nada más que hacer preguntas. Y recibe respuestas. Enrique les pregunta, ¿de dónde sois? Y la respuesta es tremenda. De una estrella que llamamos Mers. Así es como lo entiende él. Las respuestas son impresionantes porque Enrique, no os creáis que el tío se queda ahí, parado. No, el tío pregunta. Son intrigantes, en medio de la noche. El protagonista no sabe dónde mirar, si al cucurucho ese, que es un ovni imposible, pero ahí está. O al primer rectángulo, o al segundo, que está ahí como haciendo el paso, a ver qué pasa aquí. No sabe dónde mirar. Y de repente, en una de las ventanas que había dentro del ovni, ahí, ve otra silueta. Hay otro personaje ahí dentro. Tenebrosa visión la suya. Se ve que ese no puede salir y no va a salir de ahí. Se queda como... Enrique se queda como viendo que el de ahí dentro se va a quedar ahí dentro controlando la situación. Atento, ese tercer bicho. Lo que podríamos llamar una visión acojonante. Achanta verle. Domina el cotarro. Domina el ambientillo y la situación. Enrique entiende que se está quedando ahí dentro por si tienen que salir todos echando leches de allí. Y entonces Enrique no tiene más remedio que seguir con la conversación. Dice, oye, ¿y vosotros cómo os alimentáis? Y le responden, por impregnación, dieta natural, no como vosotros. Claro, el protagonista se queda poco menos que flipando ahí con los personajes, los cachos de personajes infames que tiene delante. Claro, porque su respuesta es prácticamente agresiva, si nos damos cuenta. No como vosotros. Que podríamos pensar que ese no como vosotros, que no hacéis más que roer alimentos. Nosotros nos impregnamos, vosotros roéis. Y claro, nos han dejado como a la altura del betún, prácticamente esos bichos, ¿no? Y bueno, pues claro, el Enrique se queda ahí, bueno, pues vaya contestación, ¿no? Y siguen las preguntas. Oye, ¿y cómo os movéis? La respuesta es también impresionante. Por atracción, a 360.000 revoluciones por segundo. No sabe exactamente Enrique qué tipo de dispositivo está siendo el protagonista de ese dato, pero bueno, ahí queda la respuesta. El hombre se queda ahí y necesita saber más de su origen, de ese mundo Mers, de esa estrella Mers. Yo desde luego habría hecho lo mismo. La respuesta es increíble. Le dicen, bueno, Enrique dice, ¿y cómo es Mers? La respuesta apasionante. Dice, estamos gobernados
por un jefe, y cada uno aquí tiene una función específica, como el ocupante que está dentro de la máquina y no puede salir de allí. O sea que efectivamente, claro, Enrique se queda diciendo, no, efectivamente, ese tío que hay dentro de ahí, ese rectángulo, no va a salir. Bien. La misteriosa silueta que está ahí vigilando el proceso observa todo con gran, podríamos decir, con gran tranquilidad, y eso que no ve ojos en él, pero está ahí planchado. Que no se mueva Enrique, que se realice bien la comunicación, sea cual sea el motivo de esa comunicación, que nadie irrumpa en el contacto, si no, pues van a tener que salir de allí, liando la de Dios es Cristo, liando la de Rambo en Vietnam. Pero claro, contacto con Enrique Snyder. ¿Por qué? Intrigado, Enrique Snyder les pregunta que por qué están aquí, y la respuesta vuelve a ser fascinante. Le dicen, estábamos comprobando la causa del calor y del humo que hemos detectado aquí. Y claro, una vez más se queda flipando Enrique Snyder, porque es muy curioso, porque resulta que horas antes el testigo involuntario y paralizado en ese momento ante aquellos monolitos había quemado algunos neumáticos viejos que habían provocado, por supuesto, un gran calor y una gran humareda oscura ahí al lado de su casa. Pero claro, ¿cómo se habían dado cuenta estos bichos infames? Estaban monitorizando la Tierra y necesitaban saber qué ocurría en un pueblo perdido de la mano de Dios en Brasil. ¿Qué tipo de control estaban llevando estos seres en la Tierra, capaz de ver algo tan pequeñito en un mundo? ¿Acaso necesitaban contárselo al Rey Cilindro? Es imposible la situación, pero le estaba ocurriendo. 10 minutos después de estar con preguntas y respuestas, de pronto aquellos monolitos parece que comienzan a echarse más para atrás. La rampa empieza a ceder y a meterse para adentro. El aparente piloto se ve que empieza a hacer algún tipo de tejemaneje en esa nave cucuruchil, y el extraño ingenio se levanta provocando una onda expansiva impresionante que destroza parte de la casa del señor Enrique Snyder y dejando una serie de marcas en el terreno que hizo que no creciera césped durante meses. Bueno, aquel objeto desapareció ante la vista del testigo, que ya fue recuperando un poco lo que era su movilidad y tal, ¿no? Y bueno, pues aquello se quedó ahí. El hombre informó a la gendarmería, que fue a tomar nota de los desperfectos de la casa, de las señales en el suelo. Hubo fotografías. Este señor siempre dijo que lo que le había pasado era tal y como os lo he contado a vosotros. Y claro, estamos ante un caso rarísimo que nos deja, como siempre, muchísimas preguntas. Si a esos seres les llamó la atención una simple quema de neumáticos, ¿qué tipo de control tienen sobre lo que ocurre en la Tierra? Hablamos de sensores térmicos avanzadísimos, pero con la cantidad de incendios que hay, o con la cantidad de quema de neumáticos también, ¿por qué se interesaron por Enrique Snyder? Y claro, siempre, creo que mientras que estaba ocurriendo el contacto, siempre creo que hay otra actividad secundaria. Le estaba ocurriendo algo mientras que estaba paralizado, algo que estaba a cargo el que estaba dentro del objeto, el infame tercer cilindro. Un examen de su mente, quizá con ese contacto telepático, digámoslo así, un examen de nuestra raza en un contacto totalmente increíble. Y algo más fascinante, lo que este ser sin duda le comentó al testigo al respecto de MERS, de esa estrella MERS, de esos planetas de la estrella MERS, un sistema controlado por un solo jefe, un monolito jefe que ha ordenado todo desde siempre y se acabó.
En mi opinión es un contacto extraordinario con seres que resulta que no son biológicos, y una cosa extraña dentro de la ufología, y ahí está el detalle de la impregnación como resultado de las interacciones físico-químicas, que estaríamos hablando de una superficie metálica, ¿no?, tocando otro tipo de elementos del sistema periódico para suministrarse energía. Un planeta en el que los seres vivos cayeron y los robots aguantaron y se siguieron produciendo en masa. Una raza que habría tenido ya su anomalía, el tema de la peculiaridad, el tema de haber tomado conciencia de sí mismos, un despertar tras millones y millones de años de evolución de la raza madre, la raza biológica, ¿no? Pues la robótica habría conseguido darse cuenta de que ellos también son seres, ¿no? Y finalmente, pues, o con una guerra o con una evolución paralela, bueno, pues ellos, los robots, habrían conseguido viajar por el espacio, efectivamente, o a lo suyo, o bueno, pues podríamos decir, con su propio planeta. Algo que me parece también interesantísimo. Pero claro, este caso también es muy peculiar porque precisamente y efectivamente podríamos estar ante una civilización robótica sin sentimientos. No se cortaron un pelo a la hora de paralizar y de joderle la casa. No pidieron tampoco permiso y no pidieron disculpas, no. Podrían tomar este planeta simplemente como una gasolinera de metales, para su expansión o supervivencia si lo necesitaran. Les importaría poco la humanidad, eso es lo que yo siempre he pensado. Esto es clave para entender este incidente. Si esto pasara en el futuro, este suceso, desde luego, este caso, debería ser tenido en cuenta ante la defensa de esta posible civilización, los MERS. Un hombre y su granja podrían haber sido el escenario del primer contacto con ellos. No parecerían muy buena gente, parecería mala gente, chusma, ¿no? Por esa gracia de paralizar a un ser humano, ¿no?, y destrozar su vivienda. Y bueno, pues aquí dejo este caso, sí que dejó marcas, que es sin ninguna duda, pues, fascinante, ¿no? Huellas que se quedan dentro del corazón de todo aquel que se acerca a esto que ocurrió. Un fenómeno que existe, y este es otro caso imposible pero posible, que quedó en la historia, divertido, tétrico, surrealista, brutal e interesantísimo. Y nada, pues aquí os dejo este videoprograma que me ha encantado hacer y que, bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo y que, nada, pues deciros que os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.